había propuesto Peter hablar hoy de un material que me parece que está en tu penúltimo libro, ¿no? El revés del nihilismo se llama el libro, o Aveso do nihilismo, ¿no? Que no está traducido al español todavía, no hay edición, y refiriéndose en particular al trabajo de otro filósofo que ha mencionado de paso durante estas sesiones, que es David Lapouillade, ¿no? Hablando de otro filósofo que se llama Etienne Souriau, que en un libro que sí está traducido, un bello libro parece, que se llama Las existencias menores, ¿no? Y bueno, es lo que me habías propuesto, ¿no? Sí. Menores, que tiene cierta conexión con lo que ayer vimos, ¿no? El mínimo gesto, las existencias menores, ¿no? La palabra moindre, que por otro lado parece conecta con Samuel Beckett, según he visto. Pero en ese mismo libro, y saliéndome un poco de esa línea, yo quería... hay otro trabajo que se llama Agotamiento y Creación, que alude a la obra también de Beckett y a un trabajo de Deleuze sobre Beckett, pero también a este psiquiatra catalán que has mencionado y que, bueno, de alguna manera también conecta mucho con la reflexión de estos días, ¿no? François Tosquel. Entonces, simplemente de una entrevista que hiciste con Amador Fernández Sabater en España, quería sacar dos parrafitos, uno de ellos relacionado con Tosquel directamente, ¿no? Y dice, te pregunta, ¿cómo piensas las crisis? ¿No? Y respondes, en España seguramente se conoce bien a François Tosquel, psiquiatra, psicoanalista y militante anarquista catalán. Refugiado en Francia tras la Guerra Civil Española, fue responsable de una verdadera revolución en la psiquiatría a partir de su trabajo en el Hospital de Sant Albán. Comprendió inmediatamente la similitud entre la situación de los hospitales y de los campos de concentración, lo que le impulsó a una subversión de la lógica institucional. De hecho, por eso él está en los orígenes de la llamada psiquiatría institucional, que es la que tiene que ver con Jean Oury, después con Félix Guattari, ¿no? Lo que se conoce menos de Tosquel es su producción teórica. Escribió un libro llamado, en español, La vivencia del fin del mundo en la locura, que mencionó Peter el primer día, me parece, Le vécu du fin du monde, algo así es el título, ¿no? Que es un libro además sobre la locura, se puede decir, el testimonio de Gerard de Nerval, el gran poeta francés, ¿no? Entonces, escribió un libro llamado La vivencia del fin del mundo en la locura, donde describe los cuadros clínicos en los que se pierde radicalmente la confianza en el mundo, la expectativa elemental de que el mundo pueda continuar, tras una quiebra en la vida, un desastre, una crisis. Todo eso apenas sería una contribución a la descripción fenomenológica de un cuadro clínico, como las que hicieron Binswanger o Minkowski. Pero su idea más interesante, dice Peter, desarrollada a partir del trabajo de Goldstein, que no lo conozco, es que esa catástrofe anímica coincide con la apertura a la creación del mundo. Catástrofe y creación. Junto a la disolución parecida de la existencia, se da un esfuerzo vital de invención de una nueva forma de vida. Es decir, catástrofe y creación van unidas. Esto se asocia en la entrevista al tema de perdimos el mundo, nos lo quitaron, que también lo había mencionado, y mencionabas cómo en su libro sobre cine Deleuze habla de una recuperación, de la creencia nuevamente en el mundo, porque como dice Deleuze en una cita que hace acá también, creer en el mundo es lo que más nos hace falta.
Creer en el mundo significa sobre todo suscitar acontecimientos, aunque sean pequeños, que escapen al control, o hacer nacer nuevos espacios-tiempos, incluso de superficie y volumen reducidos. Eso dice Deleuze. Y finalmente este fragmento sobre el tema sobre Beckett, que me interesa particularmente también porque había mencionado Martín que se sabe que hay una conexión muy fuerte entre Deligny o sea que Deligny leía bastante a Beckett, ¿no? Eso es interesante, ya vieron, el teatro de Beckett. Entonces dice Peter, veas el tema del agotamiento, para quedarnos en un único ejemplo. Deleuze dice en un pequeño texto sobre Beckett que el agotado es distinto al cansado. El cansado descansa para recuperar sus fuerzas y volver a trabajar, según una dialéctica interna al trabajo y a su lógica. El agotado, en cambio, es aquel que agotó los posibles, que agotó el mundo y se agotó a sí mismo. El agotado es aquel que está instalado en la imposibilidad, insomne, sentado en la oscuridad, como en Beckett, en vigilia. En ocasiones le vienen imágenes fugitivas, efímeras, que se consumen y desaparecen. Son fenómenos de evidencia, son vislumbres, son flashes de intensidad. Es un texto enigmático, muy bello, dice Peter acerca del texto de Deleuze. ¿Qué es el agotamiento? ¿Qué es esa combustión de intensidades? ¿Qué es esa parálisis? La mejor lectura está en François Suradishvili, que explica que ese texto fue escrito por Deleuze poco después del derrumbe del muro de Berlín. Era un momento en que se tenía la impresión de que todos los posibles se habían intentado, se habían agotado y se estaba en una imposibilidad. El agotamiento significa que el repertorio de los posibles que teníamos almacenado se vacía, que abandonamos, lo desertamos. Significa también que todos los clichés sobre qué es lo que debemos sentir, pensar, hacer, cómo debemos amar, indignarnos, hacer la revolución, evocar al pueblo, también se han evaporado, dejándonos vacíos frente al mundo, sin mediaciones ni filtros. Es un encuentro con lo real a partir de un vaciamiento, de una imposibilidad. Pero nada de eso lleva al llanto ni a la lamentación, mucho menos a la nostalgia, sino que nos fuerza ya no elegir entre los posibles existentes que se han agotado, sino inventar un posible, a volvernos videntes, es decir, a vislumbrar potencias justamente a partir de la impotencia. Es una extraña manera de describir una época, pensarla desde el fondo del agotamiento, apoyarse en la impotencia para recusar la melancolía, la esperanza, la angustia o el voluntarismo. Y bueno, ahí entraría un poco este libro de la Puyard, me parece, sospecho, y tu libro, el revés del nihilismo, cuyo apéndice o cuyo último capítulo se titula Por un arte de instaurar modos de existencia que no existen. En fin, esa es una beta que queda por ahí, ¿no? En este libro. Bueno, yo sospecho. ¿Funciona? No, creo que está apagado. ¿Ah? Yo no sé cómo funciona eso. Ah, está desconectado. ¿Sí? ¿O no? Ay. ¿De allá? Yo creo que sí. O sea que sí está conectado. Sí. Yo creo que sí, Henry, porque Sí, no la veo que conexión. desconecten. Sí.